Bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a tocar un tema bastante importante para cálculo integral. Vamos a ver algunas aplicaciones de las integrales. En particular, vamos a ver una aplicación. No solamente es área bajo una curva, también una aplicación de las integrales es hallar el volumen de un sólido de revolución. En esta ocasión vamos a hallar el volumen de un sólido por el método de discos. Entonces tenemos aquí el planteamiento. Hallar el volumen del sólido formado al girar la región limitada por la gráfica de f de x igual a la raíz del seno de x y el eje x. Desde 0 hasta pi incluyéndolos, es decir, los valores de x son mayores a 0, pero mayores o iguales a 0, pero menores o iguales a pi. Y este sólido se va a obtener al hacerlo girar, al hacer girar esta curva sobre el eje X. Bueno, aquí de antemano ya tenemos la gráfica de la función f de x igual a la raíz del seno de x. Solamente tomemos esta parte porque habla de 0 hasta pi. Sabemos que la gráfica de esta función es discontinua y además es periódica, ¿no? Existe aquí en pi, de pi a 2pi no existe, y así y luego aparece y así sucesivamente. Pero bueno, tomemos esta. ¿Qué pasa cuando a esta curva la hacemos girar sobre el eje X? Bueno, pues al hacerla girar así sobre el eje X, va a tener entonces otra parte de la gráfica, va a estar aquí. Bueno, y se va a formar un tipo como balón de fútbol americano, aproximadamente así. Ahí está. Bueno, esta es la figura que se va a formar, es un sólido. ¿Cómo encontramos este volumen? Bueno, partamos del hecho entonces de que aquí vamos a obtener el radio, esta parte, hasta aquí, será entonces r de x, es el radio, y este es el incremento de x. ¿Vale? Entonces, para encontrar el volumen de toda la figura, utilizamos esta fórmula. El volumen, cuando gira con respecto al eje x, va a ser igual a pi por la integral del radio, es decir, de r de x, al cuadrado por la diferencial de x. ¿Sí? Ahí tenemos ya entonces la fórmula que vamos a utilizar y aplicamos sustituyendo ya directamente los valores. Tenemos que b de x, el valor del volumen con respecto al eje x, cuando gira con respecto al eje x, va a ser igual a la integral de r de x. En este caso r de x es f de x. Bueno, voy a escribirlo nuevamente aquí para que ustedes no se confundan. Vamos a poner f de x al cuadrado por dx. En algunos otros ejercicios, en vez de usar f de x, ponen y cuadrada. Es lo mismo, f de x o y, recuerden que es lo mismo. Ahora sí, escribimos el volumen con, vamos a ponerle así mejor, el volumen con respecto al eje x va a ser igual a pi por la integral de f de x. Y f de x es raíz del seno de x, todo esto al cuadrado, por dx. Muy bien. Me faltó un detalle ahí, los límites, de dónde a dónde va a ser el límite inferior y límite superior con respecto al eje x. En este caso, comenzamos en 0 y terminamos en pi. Así va a ir ampliándose la curva desde 0 hasta pi. Ese valor le corresponde a dx o delta x. Entonces sería acá desde 0 hasta pi. En la fórmula es desde a hasta b.
Entonces aquí es desde 0 hasta pi. Escribimos nuevamente, el volumen será igual a pi por la integral desde 0 hasta pi. Raíz del seno de x al cuadrado, nos queda solamente el seno de x porque se cancela el cuadrado con la raíz. Son operaciones inversas, tenemos por dx. Ahora sí, la integral del seno de x es menos coseno de x. Entonces escribimos el signo menos antes de pi, el pi no se integra, queda fuera. Entonces escribimos coseno de x desde 0 hasta pi. Bueno, entonces tenemos ahí ya una integral definida. Esto es una aplicación de una integral definida. Sacamos el volumen entonces, nos queda menos pi, que va a multiplicar al límite superior, que será el coseno de x. Sustituimos en vez de x pi, y menos el límite inferior, que sería entonces el coseno de 0. Escribimos entonces menos pi, haciendo la operación. Si ya conocen de antemano el valor del coseno de pi y el coseno de 0, bueno, no hay problema. Si lo van a sacar en calculadora, asegúrense que su calculadora esté en radianes. Bueno, el coseno de pi es menos 1, menos el coseno de 0 es 1. Menos 1 da menos 2 por menos 2. Entonces, finalmente tenemos que el volumen es 2 pi unidades cúbicas. ¿De acuerdo? Les repito, este método es por el método de discos. La gráfica, en este caso, o la superficie que está limitada por y igual a raíz del seno de x, y el eje x, al hacerlo girar sobre el eje x, genera un sólido, y calculamos su volumen por este método y nos da 2pi unidades cúbicas. Tenemos otro por acá, porque no solamente puede girar sobre el eje x, en este vamos a hacerlo girar sobre el eje y. Entonces dice así: calcula el volumen del sólido que se engendra haciendo girar alrededor del eje y, la superficie limitada por la función y igual a x cúbica. Aquí está la función y igual a x cúbica, y las rectas y igual a 8, por aquí pasaría una recta y igual a 8, y x igual a 0. Tenemos aquí entonces esta superficie encerrada, la curva, el eje y, que corresponde a x igual a 0, y la recta y igual a 8. Esta es el área encerrada, ¿de acuerdo? Por eso esta parte la puse en línea punteada, porque no nos va a servir. Entonces, esta parte la hacemos girar sobre el eje y, así, de esta manera. Bueno, si la hacemos girar, ¿qué figura nos resulta? Bueno, pues aquí la tenemos, es esta la superficie. Y si ustedes la quieren ver en 3D, bueno, sería esta figura, ¿no? Así estaría. Como, pues no sé, podría ser un vaso, no sé. Lo importante es que sepan que es un sólido, ¿no? Y vamos a calcular ahora todo el volumen que encierra esta curva. ¿Cómo le hacemos ahora si ya no giró sobre el eje X, sino sobre el eje Y? Bueno, cambia ligeramente la fórmula. Ahora decimos el volumen cuando la superficie gira sobre el eje Y. Ahora sobre el eje Y sería igual a pi por la integral desde A hasta B, sería ahora de R de Y, ya no sería R de X. En algunos otros ejercicios lo ponen como X
¿no? Como x lo ponen, no lo ponen como r de y al cuadrado, y aquí ahora sería por de y. Hay un ligero cambio porque ahora es todo con respecto a y. Muy bien, pues ahora encontremos entonces el volumen, sustituyendo lo que conocemos, sería pi. El límite inferior es 0 para la integral. Como no es sobre x, ahora es sobre y, sería de 0 a 8. De 0 a 8. R de y, la función es y igual a x cúbica. Entonces, pero no tenemos despejado aquí, en este caso, x, porque habría que despejar x. ¿Cómo despejamos x? Si lo que queremos es obtener aquí x cuadrada, ¿no? ¿Qué operación tendríamos que hacer para dejar aquí una x cuadrada, despejada como x cuadrada, no como x cúbica? Bueno, pues vamos a hacer una operación algebraica. El procedimiento consiste en hacer lo siguiente, voy a hacerlo detallado, y igual a x cúbica. Despejo la x, al despejar la x, aquí pasa como, bueno, podemos dejarlo como y a la 1/3, o si prefieren, como está al cubo, lo pasamos como raíz cúbica de y, esto es igual a x. Posteriormente lo hacemos como y a la 1/3, esto es igual a x, es la forma fraccionaria de representar la raíz cúbica. Y como yo necesito la x, aquí la x al cuadrado, entonces esta la elevo al cuadrado. Escribo así, y a la 1/3 al cuadrado igual a x al cuadrado. Por lo tanto, tengo aquí que y es igual, 1/3 por 2 da 2/3. Esto es igual a x cuadrada. Bueno, como aquí me pide entonces tener x al cuadrado, bueno, pues ya lo tengo aquí. X cuadrada es y a la 2/3. Escribimos entonces y a la 2/3 por de y. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a borrar entonces este procedimiento para que nos alcance a hacer lo que falta. Finalmente entonces sustituimos ahora, o realizamos la integral más bien. Esta integral b de y igual a pi por, ¿cuál es la integral de y a la 2/3? Bueno, recuerden que es la fórmula básica, sería 2/3 más 1, que sería entonces 5/3, dividido esto entre de 5/3. ¿De dónde a dónde? Desde 0 hasta 8. Y listo, ya tengo la integral, solo falta resolverla. Recuerden que podemos escribir 5/3 o dejar el 5 acá y el 3 que multiplique este lado. Entonces, por lo tanto, tendremos el volumen con respecto al eje Y va a ser igual a 3pi sobre 5. 3pi sobre 5. Sustituimos aquí los valores. Tendríamos entonces y que equivale a 8 elevado a la 5/3 menos, entonces aquí tenemos 0 elevado a la 5/3. Obviamente 0 a la 5/3 da lo mismo. Tenemos el volumen en y es igual a 3pi sobre 5 de multiplicando 8 a la 5/3. Bueno, hacemos entonces la operación final y obtenemos el resultado. Bueno, tenemos aquí el resultado final. 8 a la 5/3 es 32, multiplicado por 3pi sobre 5 da 96/5 de pi unidades cuadradas. Listo, entonces ya hemos calculado el volumen de este sólido de revolución. Pues espero les ayude con sus actividades, con sus tareas. Más adelante podemos checar otros ejercicios más por otros métodos. Por ejemplo, hay otra forma también de encontrarlos, otros ejercicios más bien sobre sólidos huecos. Nos vemos en la próxima.